tercer capítulo de la segunda temporada. Agarramos vuelo, Roger. Vamos. Oye, después del último capítulo salimos todos bien aporreados y desafiados. Sí, esa es la idea. Porque no es, ojalá que vayan escuchando, qué lindo, qué sé yo, incluso hagan algunos apuntes, como típicamente los cristianos hacen, sino que aplicas, te atreves, tomas los riesgos y ahí Dios te va a sorprender sobre quién eres, de quién eres y qué es lo que Él quiere hacer a través de ti. Ajá. Yo creo que es un capítulo perfecto para entrar a contar un poquitito de anécdotas, porque por ahí de repente nos perdemos un poco y decir, ya, pero ¿por dónde comienzo? Roger, desde un inicio fue así, porque tu testimonio de hacer, todavía recuerdo, el olor a lluvia, y yo dije, wow. Pero todo comenzó así, comenzó desde otro lado. Yo creo que es un buen capítulo para tener testimonios. Y la cosa más importante, no es que uno se sienta como más espiritual, es como cuando Dios te dice, habla con esta persona, o que tú ves una persona que tiene necesidad y te atreves. Nunca te sientes listo, capacidad, viene el fuego de Dios sobre ti. Es paso de fe. Yo recuerdo, al menos ahora, recuerdo 3 oportunidades que me ha pasado que siento ir a orar por una persona, no tengo ninguna palabra específica, no siento que Dios me haya hablado algo concreto, y cuando me paro y voy con miedo y todo, caminando, Dios empieza a revelar, o a veces llego a orar por la persona y Dios empieza a revelar. Alguien una vez dijo que es como agarrar una hilacha, como que tú ves que Dios quiere que hagas algo y no tienes idea cómo hacerlo y qué decir. O simplemente por impulso a ver a una persona que está enferma, que sea. Es como agarrar el hilacho. Pero a medida que obedeces y empiezas a hablar, como que se larga, Dios va dando más y más revelación. Atreverse. Sí. ¿Cómo fue? ¿Tienes recuerdos de tu primera vez atreviéndote a hacer algo de lo que Jesús hizo? Es una buena. ¿Por qué no me cuentas tu historia? Wow, mi primera. Bueno, yo conté el capítulo pasado sobre esa. Mira, tengo una muy buena anécdota que pasó en PLM Chillán el año pasado. Estábamos con Roger y con el equipo en una mesa larga en un restaurante, y resulta que tú habías invitado a un pastor, Fernando, ¿puede ser? Ajá. Y él vino con alguien acompañado, con un caballero más de edad. Y se sienta con nosotros en la cola de la mesa y estamos conversando de lo más normal, y de repente Dios empieza a traer una visión muy clara con unas imágenes para este caballero. Y yo mientras comía ahí mi asadito con papas fritas, decía, no, esto no es de Dios. O sí, ¿me atrevo o no me atrevo? Y ahí fue cuando las manos comienzan a transpirar un poco y digo, esto es señal de Dios. Y le digo, disculpe, no conozco su nombre, sé que vino con Fernando, pero veo una imagen donde usted está en un lugar que entra y tiene un mueble como una repisa lleno de relojes de arena. Y lo ve usted sentado en un sillón admirando estos relojes que ya habían bajado toda la arena. Y siento que Dios está en un tiempo diciéndole a usted que estos relojes los va a voltear y va a renovar un tiempo en su vida, y que si usted no está creyendo en esto espiritual que Dios está haciendo, si esta es la confirmación, Dios le dice sí. No sé si le hace sentido y todo. Cuando estoy hablando de eso, el caballero se pone a llorar. No supe más. Al día siguiente tocaba el PLM en Chillán. Estábamos ahí en la viña de Chillán, en el patio, y sube Fernando. Y empieza a contar un testimonio. No dice nombres ni nada, pero cuenta de esa cena, que estaba con ese caballero al lado. Y dice que él conocía la casa del caballero, y que cuando yo comienzo a hablar, él empieza a transportarse a la casa del caballero, porque ese caballero tenía justamente en su casa un mueble lleno de relojes de arena, que él los coleccionaba y los admiraba todos los días, y que él estaba viviendo un proceso donde sentía que todo estaba más callado y que le costaba creer en lo sobrenatural de Dios. Pero con esto fue un... Y yo desde atrás miraba y se me pararon todos los pelos. Así, impresionante. ¿Te puedo tocar? No. Ok, esa es la cosa. En el libro que acabo de escribir, y se trata de esto: cuando Dios nos invita a hacer algo como te invitó, habla, y mi respuesta es sí.
entonces la respuesta de Dios es un sí sobrenatural. Así que valdría la pena decir en Enciende Prendiendo las Mechas y la conferencia que hacemos, es lo que más enseñamos, cómo escuchar la voz de Dios. Porque alguien puede decir, yo nunca he escuchado a Dios así. Lo escuchas, pero no sabes cómo reconocerlo, ¿no? Porque en Juan 10 dice que las ovejas oyen su voz y le siguen. Entonces todos nacemos de nuevo con la habilidad de escuchar su voz. Valdría la pena hacer un podcast sobre esto. Pero si no, está en todos nuestros materiales. Vamos a hacerlo. Mi primera experiencia, entre muchos, yo me acuerdo que mi seminario, como está como en la universidad, nadie tiene plata, ¿no? Y más que una vez, pero una en particular de lo que estoy recordando, me invitaron a una iglesia como 4 horas al norte del seminario, casi 5 horas. Y tenía benzina para llegar, pero no tenía para volver, ¿no? Así que tomé la invitación como, bueno, Dios me está invitando y voy en fe, ¿no? Que habrá plata para poder volver. Generalmente sí, en algo así dan una ofrenda, aunque a veces casi nada, otras veces mucho, pero fui. Y fui con mi compañero de habitación, que era un tremendo maestro de la palabra, extraordinario. Y somos amigos todavía hasta hoy día. Y ya habían como 15 personas en este retiro. Eran como líderes de una pequeña iglesia. Y en la cocina había un jarro de aluminio. ¿Te acuerdas de esto? O sea, que era para agua. Y estaba vacío y estaba en la mesa de la cocina. Y entramos en otra habitación, hicimos la reunión, Dios se manifestaba. Y saliendo de la reunión, entrando a la cocina, había plata, algunos billetes de $1 en la mesa, pero el jarro estaba lleno. Entonces empezaban a preguntar, ¿quién dio la ofrenda? Y nadie. Así que lo vaciaron, lo guardaron en una bolsa. La próxima reunión, sí, no era como, vamos a ver qué pasa. Si nos dejaron vacío. La segunda reunión, de nuevo, se llenó, sobrebordó. Y así en cada reunión. Y no sé cuánta plata, no era extraordinaria, miles de dólares, porque eran billetes de $1, pero, no sé, 300, 400, 500 dólares. Wow. Tremendo. Y nunca se acabó. Nunca se acabó. Así que, eso. Wow. Ya. Es decir, conocer el Dios que provee. Y más que una vez, salí así con plata para impulsar el viaje más. Y ver en camino como que alguien me decía, yo no sé por qué, pero tengo que darte esta plata. Así como, ya. Estas son como pequeñas escuelas que te entrenan para después los leones y osos, para los gigantes después, para ver cómo Dios es todo suficiente. Sí. Yeah. Yo creo que en medio del entrenamiento siempre es bueno, tener las dos caras. Yeah. Cuando fui más chico, a los 19 años, me fui a un tiempo de 6 meses de misiones a Colombia y también me tocaron varios testimonios y tristemonios. Yo creo que también esos fueron los que capaz me ayudaron más a seguir atreviéndome, porque por ahí de repente oramos por una señora, por el hijo, y no pasó nada. Yeah. Y volver preguntándose, haciendo dudas con Dios y todo, es algo que tú siempre dices que al final termina ayudando, igual que es que Dios premia el atreverse y no los resultados son de Él. Es esa alfombra de la gracia que hace que se muevan. Pero creo que ese tipo de experiencias también, de haberse atrevido y tener estos testimonios, también ayudan a permanecer, yo creo. No acostumbrarnos siempre a ese exitismo y a poner la mirada tanto en el resultado, sino que ponerlo mucho más en la obediencia, ¿no? Sí, exactamente. Y yo también,
La primera vez que llegué a Chile, me acuerdo que oré por una mujer que tiene una pierna más corta que la otra. Y todo el equipo de como 20 gringos, y si uno preguntó quién orará por ella, y yo, súper espiritual, yo dije, yo lo voy a hacer, ¿no? Y no pasó nada. Yo me acuerdo que ella lloraba de pena y yo también, y no pasaba nada, ¿no? Y uno es porque yo creo que mi motivo estaba en base de mi espiritualidad, ¿no? Pero a la vez, es cuando no pasa nada, de nuevo, sí, nuestra motivación es por amor, ¿no? Eso es lo que quiero que se parte a la otra persona. Y me anima un pasaje que está en Marcos capítulo 9, cuando un padre que tiene un niño demonizado, que es como ataques de epilepsia, que cae en el suelo, dice que lo tiran al agua casi para ahogarse en el fuego, etc. Es un caso terrible para un padre ver a su hijo así impotente. Entonces el padre le presenta a su hijo, los discípulos oran por él y no pasa nada. No pasa nada. Eso me anima. Sí. Después, cuando viene Jesús, la pregunta, ¿era la voluntad de Dios entonces que Dios sanara al hijo? Sí, porque Jesús lo sanó, ¿no? Y es cuestión de fe, ¿o no? El padre dijo, yo creo, pero ayúdame, mi fe, etc. Pero el asunto es, Jesús cuando sana al niño, los discípulos le preguntan, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y Jesús dice, esto solo sale con ayuno y oración. Pero previo a esto, dice algo que a la mente nuestra es como, ¿hasta cuándo voy a estar con esta generación corrupta y perversa? Es como que, Dios mío, qué maldición. Pero la verdad es que Jesús hace esta misma usa esta misma frase para los fariseos, generación corrupta, perversa, que significa que no son pervertidos, sino su forma de pensar es torcida. Y esto pasa. Todavía Dios tiene que ir renovando nuestra mente, etcétera, etcétera. Eso tiene que ver con la exposición. Yo recuerdo haber sido, capaz con unos, no sé, 12, 13 años. Mi mamá le diagnosticaron un cáncer en la espalda, un tumor. Y recuerdo haberla acompañado a la iglesia en un momento donde Dios se estaba moviendo muy fuerte. Y para mí, muy chiquitito, no estaba acostumbrado a esto y veo a mi mamá caer al suelo. Me preocupo, pero la veo sonriendo. Entonces, bueno, tendremos que confiar. Cuando ella se levanta, muy bien, vamos a la casa y el día siguiente va al doctor. Esto nos contó mucho tiempo después. Y el doctor le hace los exámenes de nuevo y se da cuenta que no había ningún tumor. Y de chico vi este tipo de experiencias muy cerca y quizás me ayudaron mucho más en esto, en poder quizás estar más cerca de lo sobrenatural y querer quizás atreverme más. Pero tengo amigos que no han tenido este tipo de o enseñanza u oportunidades. ¿Qué le recomendarías a alguien que capaz que en su iglesia no está tan visto esto de lo sobrenatural o capaz dentro de su vida no le han tocado experiencias de este tipo como para poder acercarse, creer? ¿Cómo lo hago? ¿Dónde empiezo? Súper buena pregunta. Es lo que hicieron los discípulos de nuevo de Juan el Bautista, ¿no? ¿A dónde vas, Jesús? Ven y observa. Yo creo que lo mejor y el enemigo más grande para los cristianos es doctrina en contra de estas cosas, ¿no? Por el hecho que no pasa en mi vida, creo una doctrina que se ajusta a mi experiencia, versus al revés, que mi experiencia se ajusta a la palabra de Dios, ¿no? Entonces, por esto muchas veces hay mucha doctrina que esto no pasa hoy día, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si uno estudia con mente abierta, con lentes, leyendo la palabra de Dios y viendo la historia de la iglesia, a través de los 2000 años, siempre han habido moveres de Dios. Y estos moveres están acompañados con señales y maravillas. Entonces, la pregunta es, si no lo estás viendo en tu iglesia o como tu experiencia, busca a alguien
que está moviéndose en esto. Que era un poco lo que decía Wimber cuando comenzó la iglesia, decía como, ¿cuándo vamos a hacer las cosas? Ya. Es como, sí, Eco. sí. Buen Buscando con testimonio. esa hambre Claro. de poder ver el reino manifestarse. Sí. Y bueno, como muchos, yo me incluyo, fui impactado e influenciado con ver Dios manifestarse en sanidades y cosas así a través de hombres o mujeres. Y al ver esto, yo quiero esto. Y entonces, Wimber también tiene esta expresión, es mejor captado que enseñado. Que significa acércate, como los discípulos se acercaron a Jesús y observaron cómo resucitaba un muerto. Y si tú ves esto en el libro de los Hechos, cuando 3 discípulos entran la habitación de Dorcas, que había fallecido, los discípulos echan afuera a la gente, tal como hizo Jesús. Oraron, casi hablaron las mismas palabras y fue resucitado. ¿Cómo aprendieron esto? Observando, estando con Jesús, imitando lo que hacía. Quizá el cristianismo es mucho más parecido a una escuela técnica que a una escuela tradicional. Amén, Mucho amén. de esto de Sí. entrenar. Claro. Roger, volviendo a los testimonios, me soplan por interno que hay un testimonio de Bernabé. Ya. Necesitamos esa historia. Ya. Y quiero que cuento esto con la aprobación de él. Cuando yo era un pastor y tenía como 30 años, 31 años de edad, estaba en una zona aquí en Santiago, muy humilde. Tenía una iglesia y en la iglesia había un joven que era un discípulo mío. Y una noche, extrañamente, de nuevo es súper bueno enseñar cómo escuchar la voz de Dios. Yo sentí que tenía que ir a la casa de este joven porque alguien en la familia estaba en crisis. Así que imagínate, yo llegué como medianoche. ¿Tú sentiste? ¿No te llamaron? No, fui nomás. Ya. Y había una luz prendida, así que toqué la puerta y este joven se llama Felipe. Y le pregunté a Felipe, oye, ¿hay alguien que está mal aquí, como una crisis o enfermo, qué sé yo? Ese es todo el enlace que yo vi. Y preguntó, los papás estaban acostados. No, estamos todos bien. Y Felipe dice, yo también estoy bien. Entonces ya estaba rendido que ya me equivoqué. Y en esto sale su hermana y ella dijo, yo soy. Y le pidió a su hermano que fuera a otra habitación. Y hablamos y ella dijo, estoy mal porque yo fui violada por un chofer de micros y estoy embarazada. Sería el segundo hijo sin papá, ¿no? Wow. Y madre soltera, y dijo, yo no puedo enfrentar a mis papás, me van a echar. Así que yo provoqué un aborto. Me explicó un sistema de un tipo de jabones que se insertan en la vagina. Dijo, lo primero es para matar, el segundo es para descomponerlo, la tercera como abortarlo. Y dijo, ya inserté el segundo y ya sé que está muerto. Y estás, como, ¿qué hago? Y esto sentí un impulso de Dios. Dije, pon tu mano sobre tu guatita. Y yo puse mi mano sobre la mano de ella. Y empecé a orar. Y dije, tu hijo no ha muerto. Dios lo va a resucitar porque tiene un propósito para su vida. Este es como pisar en hielo muy delgado, ¿no? Y ella entregó su vida a Jesús, empezó a asistir a la iglesia por un mes más, mientras que estuve pastor, me fui, nunca más la vi. Y en la pandemia aquí en Chile, especialmente cuando empezaban a llegar muchos venezolanos, había CNN, hizo un reportaje de un pastor en Puente Alto que estaba dando refugio a muchos venezolanos que por la promesa, ven aquí, hay trabajo, y llegan y no hay nada, ¿no?
Entonces tenía el patio de la iglesia lleno de refugios. Entonces un pastor de nuestra denominación, la Viña, fue a ver qué podía hacer para ayudar con comida y cosas así. Y este pastor se llama Bernabé de Puente Alto. Dice, ¿tú conoces al pastor Roger? Le dijo, sí. Y dile que quiero hablar con él. Entonces nos juntamos como una semana después con su esposa, los niños. Y me cuenta la historia. ¿Te acuerdas cuando tú fuiste a ver a esta mujer? Etcétera. Y apenas me acordaba. Me dijo, yo soy el niño, ¿no? Y dijo lo siguiente. Cuando nació y obviamente siendo niño, tenía el mismo apellido 2 veces por no saber quién es el papá. Y él dijo, a los 16 años, por insistencia, finalmente mi mamá me contó quién era mi padre. Era un violador, ¿no? Y él dijo, en mí entró una rebelión, pero nada con Dios, etc. Y dijo que me junté con una pandilla y fui baleado una noche con 3 balas. Y me llevaron al hospital, estaba entre la vida y la muerte. Y finalmente ahí en la cama del hospital entregué mi vida de nuevo a Jesús y respondí a un llamado sobre mi vida. Y dijo, 2 años después de esto, estuve en una conferencia y un profeta quería hablar conmigo. Y el profeta dijo, toda tu vida te has preguntado, ¿quién es tu papá? Y el profeta dijo, tu papá no es el hombre que violó a tu mamá, porque este niño murió. Dios te resucitó para que sepa que Él es tu papá. Ya. Extraordinario. Extraordinario. Wow. Así que, ¿quién sabe qué puede pasar cuando ves una hilacha nomás? Y te atreves, ¿no? ¿Qué hubiera pasado en mi propia vida si un joven en la universidad hubiera ignorado una voz que escuchó de Dios diciendo, habla con Roger? Wow. Amén. Tenemos testimonio, somos parte de testimonio de otra Me gente. gustaría orar, porque siento que es una palabra para alguien que está escuchando, que todavía estás buscando tu identidad. Y tu pasado para ti te ha marcado como que tu pasado lo toma como tu identidad. Para las cosas que hiciste, bien o mal, los nombres que te pusieron como la mala, buena relación con tus papás, o incluso como tú te ves. Y quiero decirte que eres un padre que te ama entrañablemente y Él nunca jamás te va a abandonar. Y que aun cuando sientes que no tiene propósito ni destino, quiero decirte hoy día que Él te tocó, Él te salvó, Él marcó tu vida para que Él fuera tu papá. Papá que quizás nunca tuviste para mirarte los ojos y decir que eres especial, que Él está orgulloso de ti, no por lo que haces, sino por quién eres. Así que me gustaría orar ahora, ¿sí? Así que Padre, gracias porque tú estás siendo tan fuerte tu presencia. Y hoy día, Señor, pido en el nombre de Jesús, revelación, no saber cosas de ti, sino que tú te reveles a cada persona que está escuchando que eres un Padre el Padre perfecto, el Padre que nos ama entrañablemente. Gracias, Señor. Ayúdanos a cultivar esta relación contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.
Tremendo capítulo. Gracias, Roger. Gracias, muchas gracias. Amén. Los invitamos a todos a dejarnos, como siempre, sus comentarios, testimonios, si tienen algún testimonio, sea con resultado o quizás sin tanto. Si no, mejor Sí. todavía, para Pues, que podamos persistir. Sí, pueden dejarlo aquí en comentarios. Recuerden, como siempre, suscribirse y nos vemos en el próximo capítulo. Chao, chao.